el día de mi boda, mi malvada suegra me humilló delante de toda mi familia. Eres solo la hija de un jardinero, mi hijo podría tener a cualquiera de su mismo nivel, no como tú, una muerta de hambre que no perteneces a nuestro mundo, me dijo en tono burlón. Pero ella nunca imaginó que meses después, yo. Camila ajustaba los pliegues de su sencillo vestido de novia. Sus manos temblaban mientras se miraba en el espejo del pequeño cuarto de la iglesia donde la habían dejado prepararse. El tejido blanco era suave, pero no era de seda ni de lujo, era un vestido que había cosido su madre con dedicación y amor. Esto es suficiente, se decía a sí misma una y otra vez. Pero en el fondo, el peso de la diferencia entre su mundo y el de Elías le aplastaba el corazón. No podía evitar recordar las miradas de desprecio que había recibido de la familia de él durante los últimos meses. Su padre, Julián, un hombre robusto de manos endurecidas por años de trabajo en la tierra, se asomó a la puerta con una sonrisa orgullosa, pero sus ojos mostraban una leve preocupación. «Estás hermosa, hija», dijo, entrando despacio para no arrugar su camisa algo gastada, pero limpia. Camila le sonrió débilmente, agradecida por el intento de darle seguridad. Sabía que su padre había hecho lo posible para apoyarla, incluso con todas las dudas que él también tenía. Pero, ¿cómo podría sentirse segura cuando los padres de Elías, sentados entre los invitados afuera, no la aceptaban? Su amor por Elías era innegable, pero la realidad que enfrentaban pesaba cada vez más. «Y gracias, papá», respondió, tomando su mano con cariño. «Pero no puedo dejar de pensar en lo que está a punto de pasar ahí fuera». Julián suspiró, acercándose más y poniéndole una mano en el hombro. «Lo único que importa es que ustedes dos se aman. Todo lo demás, bueno, todo lo demás lo resolverán juntos». Camila asintió, aunque no pudo evitar pensar en las palabras mordaces que Carlos y Susana, los padres de Elías, habían lanzado más de una vez. «Ella es solo la hija del jardinero», había dicho Susana, como si eso fuera una sentencia. «Él podría tener a cualquiera, alguien de su nivel», murmuraban las amistades de la familia. Pero Elías nunca había dudado. Siempre la defendió, siempre la eligió. Eso la mantenía fuerte, aunque las voces de desprecio retumbaban en su cabeza. El sonido de los invitados comenzando a acomodarse fuera de la iglesia le hizo saber que el momento estaba cerca. Su corazón latía rápido, y respiró hondo, intentando calmarse. Julián, sintiendo el nerviosismo de su hija, le apretó la mano una vez más. «Y Elías te ama. Eso es todo lo que importa hoy». Camila sonrió, con los ojos humedecidos por la emoción, y asintió. Sabía que era cierto, pero no podía ignorar el peso de las miradas que sentiría sobre ella una vez que cruzara esas puertas. Afuera, Elías estaba de pie en el altar, tratando de no mostrar su propia ansiedad. Sabía lo que se avecinaba. Sabía lo que sus padres tenían preparado, especialmente su padre, Carlos, quien había sido claro con él en privado. «Si te casas con esa chica», había dicho Carlos, su voz grave y controlada, «estarás firmando tu salida de esta familia. Serás desheredado, Elías. No habrá marcha atrás». La advertencia seguía resonando en su cabeza. Susana, su madre, más diplomática pero igualmente calculadora, había intentado disuadirlo de manera más sutil. «Elías, puedes tener todo lo que siempre soñaste», le había dicho suavemente, «pero con ella, será una vida difícil. No está a tu altura, no entiende nuestro mundo. No dejes que este error te arruine el futuro». Elías, sin embargo, no podía ser convencido. Amaba a Camila, y sabía que lo que compartían era auténtico, mucho más auténtico que cualquier otra relación superficial que su familia hubiese querido para él. Sabía que el dinero y el poder no podían reemplazar lo que sentía por ella. Aún así, la presión de su familia lo acosaba como una sombra. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron y Camila apareció en el umbral, todos los pensamientos se desvanecieron. Elías la vio, y todo lo demás dejó de importar. Ella era su ancla, la razón por la que estaba dispuesto a desafiarlo todo. Camila caminaba lentamente hacia él, el brillo de las lágrimas en sus ojos reflejaba la mezcla de emociones que ambos compartían. En la primera fila, Carlos miraba a su hijo con frialdad. Susana, con una expresión de resignación, mantuvo la cabeza alta, pero su desdén hacia la novia era obvio para todos los que la rodeaban. Camila sintió sus pasos pesados, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Elías, algo dentro de ella se calmó. Allí estaba él, su refugio.
Su amor era tan palpable que casi pudo olvidarse de las personas que la miraban con juicios disfrazados de sonrisas educadas. Cuando llegó al altar, Elías tomó sus manos entre las suyas, apretándolas con suavidad. «Estamos juntos en esto», Camila le susurró. Ella asintió, apenas conteniendo las lágrimas. Sabía que lo que venía después no sería fácil. El sacerdote comenzó con las formalidades, pero antes de que llegara el momento crucial de los votos, Carlos se levantó de su asiento. Los susurros entre los invitados se intensificaron. Elías frunció el ceño, sabiendo que su padre no iba a dejar pasar la oportunidad de hacer su declaración final. «Perdón, padre», dijo Carlos, interrumpiendo el ritmo de la ceremonia, «pero creo que tengo algo que decir antes de que sigamos adelante». El sacerdote, confundido, hizo una pausa y miró a Elías en busca de alguna señal, pero Carlos no esperó una respuesta. Se dirigió a los invitados, su voz clara y autoritaria. «Como padre del novio, siento que es mi deber asegurarme de que todos aquí comprendan lo que está sucediendo hoy». Camila sintió el peso de cada palabra de Carlos como un golpe directo a su estómago. Elías se tensó, listo para intervenir, pero Carlos continuó. «Hoy, mi hijo Elías se va a casar con Camila, la hija del jardinero. No vengo aquí para insultar a nadie, sino para dejar claro lo que esto significa para nuestra familia». Los murmullos entre los invitados crecieron, mientras las miradas se dirigían hacia Camila, algunas de simpatía, otras llenas de juicio. Elías ha decidido ignorar todo lo que hemos hecho por él, todo lo que hemos construido juntos como familia, para casarse con una mujer que, claramente, no está a su altura. Camila sintió que el aire se le escapaba del pecho, pero antes de que pudiera reaccionar, Elías soltó sus manos y dio un paso adelante. «Papá, basta», dijo Elías, su voz firme y llena de ira contenida. Carlos no pareció afectado por las palabras de su hijo. Lo miró con una frialdad que solo los más cercanos a él conocían. «Lo siento, hijo, pero si eliges seguir adelante con esto, estarás renunciando a tu herencia, a tu lugar en la familia, a todo. No habrá vuelta atrás». La sala quedó en silencio. Los invitados contuvieron el aliento, esperando la respuesta de Elías. Todos sabían que este momento lo cambiaría todo. Elías permanecía inmóvil frente a su padre, sintiendo como el peso de sus palabras caía sobre él con una fuerza abrumadora. El salón, que había estado lleno de susurros y miradas, ahora parecía un vacío insondable donde solo las palabras de Carlos resonaban: «Renunciarás a todo». Camila, a su lado, lo miraba con el corazón en la garganta, sus ojos brillando de incertidumbre, esperando que él la mirara, que la asegurara de alguna manera. Pero en ese momento, todo lo que Elías podía sentir era una mezcla de rabia y dolor. Carlos, todavía de pie, observaba a su hijo con la mirada fría y calculadora, como si quisiera recordarle quién era el que tenía el poder en esa sala. Pero lo que no entendía era que Elías ya había tomado una decisión, mucho antes de ese día. «Papá», dijo Elías finalmente, con la voz baja pero firme, «sé lo que esto significa para ti. Sé lo que esperabas para mí, lo que siempre quisiste que hiciera. Pero esta es mi vida. Y estoy eligiendo a Camila porque la amo, porque sé que con ella puedo ser feliz». Carlos frunció el ceño, como si esas palabras no tuvieran ningún valor para él. «¿Amor, dices?». Su voz estaba cargada de desdén. «Elías, el amor no llena cuentas bancarias, no abre puertas, no te da el respeto que necesitas para seguir construyendo un imperio. ¿Realmente crees que con ella a tu lado podrás tener el futuro que te hemos preparado?». Susana, la madre de Elías, permanecía sentada, observando la escena con una expresión de resignación, pero no sin una pequeña chispa de tristeza. Sabía que no había vuelta atrás, y aunque quería que su hijo tomara una decisión que beneficiara a la familia, no podía evitar sentir el dolor que todo aquello estaba provocando. «Carlos, por favor», susurró Susana, intentando suavizar el ambiente, «no es el momento para esto». Pero Carlos no la escuchó. Estaba decidido a que su hijo entendiera el precio de su decisión. Elías, apretando los dientes, miró a su padre directamente a los ojos. El silencio en el salón era ensordecedor, cada persona presente contenía el aliento, consciente de que lo que estaba ocurriendo no era solo un conflicto familiar, sino una guerra silenciosa por el alma de Elías. «No necesito tu dinero, ni tu respeto para ser feliz», continuó Elías, su voz más firme. «Me he dado cuenta de que lo que me ofreces es una jaula de oro». Y Camila se giró hacia ella, tomando su mano con delicadeza. «Ella me ofrece libertad. Ella es todo lo que necesito para sentirme completo». Camila, al escuchar esas palabras, sintió como las lágrimas amenazaban con caer de sus ojos. Elías siempre había sido su roca, pero en ese momento, mientras enfrentaba a su propio padre por ella,
comprendió el verdadero alcance del sacrificio que estaba haciendo. El amor que él le profesaba no era superficial ni pasajero, era una promesa de vida, de un futuro juntos, aunque las circunstancias estuvieran en su contra. Carlos apretó los puños, claramente frustrado por la falta de obediencia de su hijo. Desde que Elías era pequeño, había imaginado un futuro glorioso para él, lleno de éxitos y poder, controlando la empresa familiar y llevando el apellido a nuevas alturas. Pero ahora, todo ese esfuerzo parecía desmoronarse ante sus ojos por culpa de una mujer que, según él, no tenía nada que ofrecer. «Estás cometiendo el error de tu vida», espetó Carlos, mirando a Elías como si estuviera observando a un extraño. «Esta mujer te llevará a la ruina. Y cuando eso ocurra, no esperes que te tendamos la mano». La crueldad de esas palabras hizo que Camila bajara la cabeza, pero Elías no se dejó afectar. Apretó la mano de Camila con más fuerza, decidido a no dejar que su padre quebrara el amor que había construido con tanto esfuerzo. «Y entonces no tendré que volver», respondió Elías con serenidad, aunque su corazón latía con fuerza. «Si vivir con ella significa perder todo lo demás, entonces lo aceptaré». Carlos sacudió la cabeza lentamente, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Dio un paso hacia atrás, dejando el micrófono, claramente derrotado en su intento de controlar la situación. El salón seguía en silencio, pero esta vez no era por la tensión entre padre e hijo, sino por el asombro de los invitados ante lo que acababan de presenciar. Era raro ver a alguien como Elías desafiar tan abiertamente a su poderosa familia. Finalmente, fue Susana quien se levantó. Caminó hacia su hijo, con los ojos llenos de emociones contradictorias. Había esperado que las cosas no llegaran a este punto, pero ya no había nada que pudiera hacer. Se detuvo frente a él, mirando a Camila por un breve instante antes de volver a su hijo. «Elías», dijo suavemente, con una tristeza contenida. «Sabes lo que esto significa para tu futuro, ¿verdad? Sabes que no podemos seguir adelante si eliges este camino». Elías la miró, sabiendo que esas palabras provenían de una madre que lo amaba, pero también de una mujer atrapada en un mundo de expectativas y reglas inquebrantables. «Lo sé, mamá», respondió, con un tono más suave. «Pero este es el futuro que quiero. Camila es mi familia ahora». Susana asintió, sin decir nada más. Sabía que su hijo ya había tomado su decisión, y por más que le doliera, no iba a luchar más. Le dio una mirada triste a su esposo, quien ya había vuelto a sentarse, derrotado en su intento de controlar la situación. Cuando Susana regresó a su asiento, la ceremonia continuó, aunque el ambiente seguía cargado de una energía tensa y extraña. Elías y Camila intercambiaron votos, ambos conscientes de que su camino juntos no sería fácil. Pero mientras se tomaban de las manos y se miraban a los ojos, sabían que lo que habían compartido, lo que habían sacrificado, valía más que cualquier fortuna o herencia. «Te amo», le susurró Elías mientras le colocaba el anillo en el dedo, sus palabras llenas de una promesa de futuro. Camila, con los ojos llenos de lágrimas, respondió con una sonrisa cálida, una que le hacía sentir que, a pesar de todo, estaban en el lugar correcto. La ceremonia terminó entre aplausos tímidos y algunos murmullos. Los invitados sabían que lo que acababan de presenciar era más que una boda, era un acto de rebelión, una declaración de amor que desafiaba el poder y el dinero. Mientras Elías y Camila caminaban juntos hacia la salida, tomados de la mano, supieron que, aunque el camino por delante estuviera lleno de dificultades, ya habían ganado la batalla más importante. La de elegir su propio destino, sin importar el costo. Y al cruzar el umbral de la iglesia, se dieron cuenta de que, juntos, podían enfrentarse a cualquier cosa. Los primeros meses después de la boda fueron como un sueño para Elías y Camila. A pesar de todo lo que habían dejado atrás, se tenían el uno al otro, y eso parecía suficiente. Al principio, el pequeño apartamento que alquilaron en un barrio modesto se sentía cálido, lleno de amor y esperanza. Camila se encargaba de decorarlo con sencillez, pero con un toque personal que hacía que cada rincón irradiara su esencia. Elías, mientras tanto, trabajaba incansablemente, buscando nuevas oportunidades para construir su vida junto a ella, lejos de las sombras de su familia. Sin embargo, esa paz fue efímera. Los primeros indicios llegaron cuando Elías comenzó a notar que las puertas que antes se le abrían con facilidad, ahora se cerraban en su cara. Empresas con las que había trabajado en el pasado ya no lo recibían. Las reuniones que antes eran automáticas ahora eran imposibles de conseguir. Al principio, pensó que era una coincidencia o quizás el ajuste natural de haber renunciado al apoyo de su familia. Pero pronto se dio cuenta de que algo más siniestro estaba en marcha. Una tarde, tras una reunión fallida, Elías se quedó solo en una cafetería, observando su reflejo en la ventana. Se sentía derrotado, como si el peso de la decisión de enfrentarse a su padre finalmente comenzara a cobrar factura. Entonces, sonó su teléfono. Era Héctor,
un antiguo amigo de la familia que también había trabajado en la empresa de su padre. El tono de Héctor era solemne, casi compasivo. Elías, quería llamarte para que lo supieras por mí, no por otra persona, dijo Héctor, su voz baja. Tu padre ha hablado con todos. Se ha asegurado de que ningún socio, ninguna empresa de renombre, te ofrezca trabajo. Ha dejado claro que cualquiera que te apoye, a ti o a Camila, se estará enfrentando a él. Elías sintió como su estómago se hundía. Sabía que su padre era un hombre poderoso, pero jamás imaginó que iría tan lejos. ¿Lo está haciendo por venganza?, preguntó Elías, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Héctor hizo una pausa, como si no supiera qué decir exactamente. No es solo venganza. Quiere que vuelvas, pero bajo sus términos. Dice que todo puede arreglarse si dejas a Camila y vuelves a la familia. Elías apretó el puño sobre la mesa, sintiendo una rabia impotente subir por su garganta. Sabía que su padre lo veía todo como un juego de poder, una estrategia más para controlarlo. Pero esto no era un negocio, era su vida, su matrimonio, su amor por Camila. Que eso no va a pasar, Héctor. No dejaré a Camila, respondió Elías, con la voz temblorosa de rabia contenida. No importa lo que él haga. Lo sé, pero ten cuidado, Elías, dijo Héctor, en un tono más grave. Está empeñado en destruir cualquier oportunidad que tengas. Y, creo que esto solo es el comienzo. Elías colgó el teléfono, sintiéndose como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Sabía que enfrentarse a su padre tendría consecuencias, pero jamás imaginó que llegaría tan lejos. Elías, un hombre acostumbrado a forjar su propio destino, se dio cuenta de que estaba atrapado en una red que no podía controlar. Sabía que su padre tenía el poder de borrar su reputación en el mundo de los negocios, y eso estaba empezando a destruir sus oportunidades de mantener su hogar. Cuando llegó a casa esa noche, Camila lo estaba esperando, como siempre, con una sonrisa cálida y preocupada. Pero esa noche, la sonrisa de Camila no bastaba para levantar el ánimo de Elías. Se sentó en el sofá sin decir una palabra, con los hombros caídos y la mirada perdida. ¿Qué pasó, Elías?, preguntó Camila suavemente, sentándose a su lado. Elías la miró, y por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decirle. Sabía que ella ya había sentido la tensión, que el dinero empezaba a escasear y que las oportunidades se desvanecían. Pero decirle que todo era parte del plan de su padre lo hacía sentir aún más impotente. Mi padre se ha asegurado de que no pueda trabajar en ningún lugar que tenga influencia, dijo finalmente, su voz apagada. Camila lo miró en silencio por un momento, asimilando lo que eso significaba. Sabía que Carlos era capaz de muchas cosas, pero aún le costaba aceptar que alguien pudiera hacer algo tan cruel, incluso a su propio hijo. ¿Y qué quiere él?, preguntó Camila, aunque ya sabía la respuesta. Quiere que te deje. Quiere que regrese y que haga las cosas a su manera, como siempre. Elías soltó un suspiro amargo. Dice que si te dejo, me devolverá todo, que podré tener la vida que él siempre quiso para mí. Camila sintió un nudo en el estómago. No era la primera vez que se preguntaba si su amor estaba destruyendo la vida de Elías. Sabía que él había perdido todo por estar con ella, y aunque nunca lo había dicho, temía que en algún momento esa carga fuera demasiado para él. Pero cuando sus miradas se encontraron, vio en los ojos de Elías la misma determinación que la había conquistado desde el principio. Elías, no puedo pedirte que sigas perdiendo todo por mí, dijo Camila, con un hilo de voz. Elías la miró, asombrado de que ella siquiera pensara eso. Tomó su mano con fuerza, como si temiera que las palabras de su padre pudieran apartarla de él. No me lo estás pidiendo. Yo elegí esto. Te elegí a ti. Y lo volvería a hacer 1000 veces. Su voz se quebró, pero su mirada era firme. No voy a dejar que él gane. No voy a dejarte. Camila sintió que las lágrimas caían por sus mejillas, no por tristeza, sino por el amor y la fuerza que Elías le demostraba en ese momento. Pero ambos sabían que el camino que estaban recorriendo era incierto, y que la sombra de Carlos no dejaría de perseguirlos. Las semanas siguientes fueron aún más duras. El dinero comenzó a agotarse y, con cada puerta que se cerraba, Elías se sentía más impotente. Buscaba trabajo donde podía, pero los rumores ya habían corrido. Elías, el hijo rebelde, está vetado. Incluso en los lugares donde su familia no tenía influencia directa,
Su nombre se había convertido en un sinónimo de problemas. Camila intentó aportar lo que podía, pero sus habilidades y conexiones no eran suficientes para mantenerlos a flote. Un día, mientras Elías se sentaba en la pequeña cocina, revisando las pocas opciones de trabajo que le quedaban, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, no era Héctor. Era su padre. «Sabes que esto no tiene que ser así, Elías», dijo Carlos, su voz suave pero llena de esa fría autoridad que siempre había ejercido sobre él. «Todo puede volver a ser como antes. Solo tienes que tomar la decisión correcta». Elías apretó el teléfono, la rabia bullía dentro de él, pero trató de mantenerse calmado. «La decisión correcta según tú, papá, no según lo que siento. No voy a dejar a Camila». Carlos hizo una pausa, como si evaluara la situación antes de continuar. «Muy bien, entonces sigamos con este juego. Vamos a ver cuánto más puedes aguantar sin nada. Cuando te quedes sin opciones, sabrás dónde encontrarme». Elías colgó el teléfono, sintiéndose más derrotado que nunca. Sabía que su padre no iba a ceder, pero él tampoco lo haría. Sin embargo, el peso de la situación comenzaba a aplastarlo. Camila entró en la cocina en ese momento, viendo la expresión en el rostro de Elías. «Fue tu padre, ¿verdad?», preguntó con una mezcla de preocupación y resignación. Elías asintió, incapaz de hablar. Se levantó, abrazándola con fuerza. Camila se acurrucó en su pecho, y en ese momento, ambos comprendieron que lo que estaba en juego no era solo su amor, sino su capacidad de resistir ante un poder implacable que intentaba separarlos. Pero mientras Elías acariciaba suavemente el cabello de Camila, se dio cuenta de algo: su padre podía quitarle todo, menos lo más importante. El tiempo seguía pasando, y las dificultades parecían multiplicarse para Elías y Camila. El dinero escaseaba más que nunca, y las oportunidades de trabajo para Elías se desvanecían a un ritmo implacable. Pero, en medio de esa tormenta, llegó una noticia que cambiaría sus vidas para siempre. Una tarde, mientras Elías estaba fuera buscando trabajo, Camila se sentó en el pequeño baño de su apartamento, sosteniendo en sus manos una prueba de embarazo. Su corazón latía con fuerza. El resultado era claro: estaba embarazada. Sentimientos encontrados se arremolinaron en su interior. Por un lado, la inmensa alegría de saber que iba a convertirse en madre, pero por otro, el temor de lo que eso significaría en medio de las dificultades que ya enfrentaban. Cuando Elías llegó a casa, agotado y con el semblante apagado por otro día sin éxito, encontró a Camila sentada en el sofá, con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez no de tristeza. Sin saber qué ocurría, Elías se acercó rápidamente, preocupado. «¿Qué pasa, amor?», preguntó, arrodillándose frente a ella. Camila tomó sus manos y le dio una pequeña sonrisa entre lágrimas. «Estoy embarazada, Elías». Por un momento, el mundo de Elías pareció detenerse. Su mente trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Un hijo. Un bebé. A pesar de todo el caos que rodeaba sus vidas, esa noticia lo llenó de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Lentamente, una sonrisa se dibujó en su rostro, y las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos también. «¿Y en serio?», preguntó, su voz quebrada por la emoción. «¿Vamos a ser padres?». Camila asintió, y en ese momento, Elías la abrazó con fuerza, ambos dejando que las lágrimas de alegría cayeran libremente. Por primera vez en meses, había un rayo de esperanza en medio de tanta oscuridad. Un hijo. Ese pequeño ser que aún no conocían ya les daba una nueva razón para luchar. Sin embargo, la realidad pronto se impuso. Con la llegada del bebé, sus necesidades se multiplicarían, y sabían que debían encontrar una manera de salir adelante, y rápido. Fue entonces cuando Camila recordó uno de los pocos talentos que siempre había disfrutado: hacer pasteles. Camila había aprendido a hacer pasteles desde pequeña, con su madre, en la cocina de su modesta casa. Era algo que la hacía feliz y que, en más de una ocasión, había sorprendido a quienes los probaban. En ese momento, pensó que tal vez esa habilidad podría ser la respuesta que estaban buscando. «Elías», dijo una noche mientras cenaban, «he estado pensando, podría empezar a vender pasteles. Sé que no es mucho, pero si los hacemos por internet, quizás podamos ganar algo de dinero». Elías la miró con interés. Sabía que los pasteles de Camila eran increíbles, pero no se le había ocurrido que podrían venderlos como una fuente de ingresos. «¿Tú crees?», preguntó él, aunque ya podía imaginarse el potencial de la idea. «Yo podría ayudarte con las entregas, y podemos crear una página para promocionarlos». Camila asintió con entusiasmo, contenta de que él estuviera de acuerdo. Esa noche, se quedaron hasta tarde diseñando un plan. Elías,
con sus conocimientos básicos de tecnología, creó una página sencilla en redes sociales donde podían publicar fotos de los pasteles que Camila empezaría a preparar. Ella, por su parte, comenzó a experimentar con nuevas recetas y decoraciones, queriendo ofrecer algo especial. Las primeras semanas fueron lentas. Vendían un par de pasteles aquí y allá, entregándolos a clientes locales que encontraban su página. Elías se encargaba de hacer las entregas en bicicleta, ya que no podían permitirse un coche. Al principio, no era mucho, pero cada vez que regresaba de una entrega, traía consigo una sonrisa. A la gente le encantan tus pasteles, decía Elías, emocionado. Hoy me dijeron que son los mejores que han probado. Camila, a pesar del cansancio por el embarazo y las largas horas en la cocina, sentía que por fin estaban encontrando una forma de salir adelante. Con cada pedido, su confianza crecía. La pequeña cocina del apartamento se había convertido en un improvisado taller de repostería, con harina y azúcar esparcidos por doquier, y el dulce aroma de los pasteles impregnando cada rincón. Un día, mientras Elías realizaba una entrega a un cliente habitual, un hombre de traje que esperaba en la entrada de un gran edificio lo llamó la atención. El hombre, que parecía estar observando con interés la caja de pasteles que Elías sostenía, se le acercó con curiosidad. ¿Esos pasteles son tuyos?, preguntó el hombre, con una sonrisa amable. Son de mi esposa, respondió Elías, con la misma amabilidad. Yo solo hago las entregas. El hombre asintió, mirando la caja con atención. Trabajo para una cadena de cafeterías, dijo, presentándose como Roberto, gerente de una importante empresa local de alimentos. Estamos buscando algo diferente para ofrecer en nuestros locales, y tus pasteles tienen una gran presentación. ¿Te importaría si los probamos en nuestra cafetería principal? Si gustan, podríamos hacer un trato para que nos suministren regularmente. Elías quedó sin palabras por un momento. ¿Era una oportunidad real? Después de todo lo que habían pasado, ¿podía ser este el giro que tanto necesitaban? Claro, respondió finalmente, sintiendo la adrenalina en su cuerpo. Puedo traer una muestra más grande la próxima semana. Cuando Elías llegó a casa esa tarde, apenas podía contener la emoción. Y Camila, no vas a creer lo que pasó, dijo, entrando apresuradamente al apartamento. Un gerente de una cadena de cafeterías quiere probar tus pasteles. Podría ser una oportunidad enorme. Camila lo miró sorprendida, con los ojos muy abiertos. ¿De verdad?, preguntó, como si no pudiera creerlo. Elías asintió, abrazándola con fuerza. Vamos a hacerlo, Camila. Esto puede ser lo que hemos estado esperando. Esa noche, mientras Elías y Camila se abrazaban en la pequeña cama que compartían, se sentían más optimistas de lo que habían estado en meses. Sabían que el camino aún sería difícil, pero ahora había una posibilidad, una chispa de esperanza que antes no estaba allí. Y, sobre todo, lo estaban haciendo juntos. La semana siguiente, Camila preparó sus mejores pasteles, y Elías se aseguró de que la entrega fuera impecable. Los llevaron a la cafetería principal de la cadena, y Roberto, el gerente, quedó impresionado tanto por la calidad del producto como por la historia detrás de ellos. Un par de días después, recibieron la llamada que cambiaría su vida. Nos encantan sus pasteles, dijo Roberto. Queremos hacer un contrato para que nos suministren semanalmente. Elías y Camila no podían creerlo. Por primera vez, después de tanto tiempo de lucha y sacrificio, había una oportunidad real de salir adelante. Estaban comenzando a construir algo propio, algo que nadie, ni siquiera Carlos, podía quitarles. Mientras Camila acariciaba su vientre, ahora más notorio, y Elías la observaba con una sonrisa llena de amor y orgullo, supieron que, a pesar de todas las dificultades, habían ganado la batalla más importante. La de seguir juntos, enfrentando todo lo que la vida les lanzara, y ahora, con la esperanza de un futuro mejor para ellos y para su hijo. Los meses que siguieron al contrato con la cadena de cafeterías trajeron un cambio significativo en la vida de Elías y Camila. Poco a poco, los pedidos aumentaban, y lo que comenzó como una pequeña aventura para sobrevivir se convirtió en un negocio en crecimiento. Camila, con su vientre cada vez más prominente, pasaba largas horas en la cocina, creando nuevas recetas y asegurándose de que cada pastel fuera perfecto. Mientras tanto, Elías, siempre dispuesto, se encargaba de las entregas, la logística, y empezaba a gestionar las cuentas y los contratos que llegaban gracias a la creciente popularidad de los pasteles. Sin embargo, el éxito no llegó sin sus propios desafíos. El trabajo comenzaba a ser agotador para Camila, y el embarazo, en su último trimestre, la dejaba sin energía a medida que los días avanzaban. Una tarde, mientras estaba inclinada sobre el mostrador, decorando un pastel para una nueva entrega, sintió un fuerte dolor en la espalda que la obligó a detenerse. Respiró hondo, tratando de calmarse, pero el dolor no cedía.
Elías entró en ese momento, con una gran caja de suministros en las manos, y al ver la expresión en el rostro de Camila, dejó todo a un lado de inmediato. ¿Estás bien?, preguntó, acercándose a ella con rapidez. Camila lo miró con una sonrisa débil, tratando de restar importancia. Estoy bien, es solo, el bebé está inquieto hoy, respondió, aunque la incomodidad era evidente. Elías la observó con preocupación. Sabía que, aunque Camila era increíblemente fuerte, no podían ignorar el hecho de que su cuerpo necesitaba descanso. Se agachó junto a ella, tomando su mano con suavidad. Y Camila, deberías descansar un poco. Has estado trabajando demasiado, dijo con ternura, pero con firmeza. Ella negó suavemente con la cabeza. Tenemos tantos pedidos, Elías, no podemos detenernos ahora. Esto es lo que nos está sacando adelante. Elías le acarició la mejilla, su rostro reflejando la mezcla de amor y preocupación que sentía. Lo sé, pero tu salud y la del bebé son más importantes que cualquier pastel. Déjame encargarme del resto por hoy. Descansa, por favor. Camila asintió finalmente, dándose cuenta de que no podía seguir ignorando las señales de su cuerpo. Elías la guió hasta el sofá y la ayudó a sentarse cómodamente. Luego, regresó a la cocina, decidido a terminar el pedido él mismo. Esa noche, mientras Camila descansaba, Elías revisó las finanzas y los próximos pedidos. El negocio estaba creciendo más rápido de lo que habían previsto, y aunque eso era motivo de alegría, también significaba que debían encontrar una forma de manejar la carga. Contratar ayuda sería lo más sensato, pero aún estaban recuperándose financieramente, y no podían permitirse grandes gastos. A la mañana siguiente, mientras desayunaban juntos, Camila tomó su taza de té y miró a Elías pensativa. He estado pensando, tal vez deberíamos buscar un pequeño local, dijo, sorprendiendo a Elías. ¿Un local?, preguntó él, levantando la vista del periódico. ¿No crees que es un poco pronto para eso? Camila sonrió, con los ojos brillando de entusiasmo. Y no es demasiado pronto. Si seguimos creciendo a este ritmo, necesitaremos más espacio. Además, si tenemos un lugar propio, podríamos contratar a alguien que me ayude en la cocina. No podemos seguir trabajando solo desde el apartamento, no cuando el bebé esté aquí. Elías se quedó pensativo por un momento. La idea de tener un local propio siempre había sido un sueño, pero las circunstancias de los últimos meses lo habían mantenido concentrado únicamente en sobrevivir. Sin embargo, al escuchar a Camila hablar con tanta esperanza, supo que ese sueño estaba más cerca de lo que pensaban. Tienes razón, dijo finalmente, con una sonrisa. Vamos a empezar a buscar. No será fácil, pero si encontramos el lugar adecuado, podremos dar el siguiente paso. Camila le devolvió la sonrisa, sintiendo un alivio inmenso. Aunque el camino hasta ese momento había sido difícil, ahora había un nuevo horizonte lleno de posibilidades. Las semanas siguientes estuvieron llenas de emoción y nerviosismo. Elías se encargaba de las entregas y continuaba buscando posibles locales, mientras Camila, a pesar de su embarazo avanzado, seguía manejando los pedidos desde casa con la ayuda ocasional de una vecina que se ofrecía a ayudar. Finalmente, un día, después de semanas de búsqueda, encontraron un pequeño local en el centro de la ciudad, justo al lado de una cafetería popular. Era modesto, pero tenía todo lo que necesitaban, una cocina amplia, una zona de atención al cliente, y un escaparate que podía atraer a los transeúntes. El alquiler era justo, y con un poco de esfuerzo, sabían que podían convertirlo en algo especial. Y este es el lugar, dijo Camila emocionada mientras recorrían el espacio vacío, imaginando cómo lo decorarían y cómo se vería lleno de pasteles frescos. Puedo verlo todo, Elías. Será nuestro hogar fuera de casa. Elías la observó, sintiendo una mezcla de orgullo y amor. A pesar de todo lo que habían pasado, estaban construyendo algo propio, algo que nadie podría arrebatarles. O lo haremos realidad, prometió Elías, tomando su mano. Este será nuestro próximo paso. Con el contrato firmado y las llaves en mano, comenzaron las renovaciones. Fue un proceso lento, ya que seguían manejando los pedidos y al mismo tiempo preparaban el local para la apertura. Pero cada día que pasaba, el lugar se iba transformando, y con él, sus vidas. Una tarde, mientras pintaban las paredes del nuevo local, Camila se detuvo, con la mano sobre su vientre. Y creo que el bebé también está emocionado, dijo con una sonrisa. Se está moviendo mucho hoy.
Elías se acercó rápidamente, colocando su mano sobre el vientre de Camila, sintiendo los pequeños movimientos. «O va a ser un gran pastelero, ya lo veo venir», bromeó, sus ojos llenos de amor. Camila rió, pero su risa se interrumpió por un pequeño gemido de dolor. Elías la miró preocupado. «¿Estás bien?». Ella asintió, aunque el dolor era evidente. «Creo que solo es el bebé acomodándose, pero tal vez deberíamos irnos a casa y descansar». Elías no dudó. Sabía que las últimas semanas habían sido agotadoras para ambos, pero especialmente para Camila. Dejaron las herramientas y regresaron a casa, sabiendo que, aunque había mucho por hacer, lo más importante era la salud de Camila y del bebé. El negocio estaba en marcha, los planes avanzaban, y el futuro comenzaba a tomar forma. Cada día, a pesar de los desafíos, Camila y Elías se sentían más cerca de cumplir sus sueños. Sabían que el camino no había sido fácil, pero también sabían que lo habían recorrido juntos, y eso los hacía invencibles. Y aunque los problemas y las sombras del pasado seguían presentes, el éxito que estaban construyendo con sus propias manos era el mejor testimonio de que el amor y la perseverancia podían superar incluso las barreras más altas. Elías y Camila habían estado trabajando sin descanso para terminar los detalles del nuevo local. El día de la inauguración se acercaba, y aunque ambos estaban agotados por las largas jornadas de trabajo, había una mezcla de emoción y nerviosismo en el aire. El sueño de tener su propio negocio estaba a punto de hacerse realidad, pero la presión de que todo saliera bien comenzaba a pesarles, especialmente con el bebé tan cerca de llegar. Una mañana, mientras Camila terminaba de organizar las vitrinas del nuevo local, sintió un dolor agudo en el abdomen. Al principio, pensó que era una simple molestia más del embarazo, pero esta vez el dolor fue más fuerte, y una sensación de inquietud la invadió. Se detuvo, respirando profundamente, y apoyó las manos sobre el mostrador, esperando que el dolor pasara. Elías, que estaba afuera revisando algunos papeles, entró justo en ese momento y la vio inclinada, con el rostro tenso de dolor. «¿Camila?», preguntó preocupado, acercándose rápidamente. «¿Qué pasa?». Ella intentó sonreír para tranquilizarlo, pero el dolor no la dejaba fingir. «Y creo que el bebé está listo para llegar», dijo con la voz temblorosa. Elías sintió como el miedo y la emoción lo inundaban al mismo tiempo. Sabía que el momento estaba cerca, pero no esperaba que fuera tan pronto. «Tenemos que ir al hospital», dijo con urgencia, tomando las llaves y ayudando a Camila a levantarse con cuidado. El trayecto al hospital fue una mezcla de tensión y emoción. Camila respiraba lentamente, tratando de mantener la calma mientras Elías conducía, con una mano en el volante y la otra sosteniéndola de ella. Cada tanto la miraba, tratando de asegurarse de que estaba bien, aunque el miedo latente en su pecho lo hacía sentir indefenso. Al llegar al hospital, fueron recibidos rápidamente por el personal, y Camila fue llevada a la sala de parto. Elías, aunque nervioso, se mantuvo a su lado en todo momento. Las horas que siguieron fueron largas y agotadoras. Elías no había sentido nunca una combinación tan intensa de miedo y emoción. Mientras sostenía la mano de Camila, veía el esfuerzo y el dolor en su rostro, pero también la fuerza increíble que ella demostraba en ese momento. La admiración que sentía por su esposa crecía con cada segundo. Finalmente, tras lo que parecieron horas interminables, el llanto de un bebé rompió el silencio tenso de la sala. Elías y Camila se miraron con los ojos llenos de lágrimas de felicidad y alivio. El médico levantó al bebé, y al colocarlo sobre el pecho de Camila, la sala se llenó de una paz que no habían sentido en meses. «Es una niña», susurró Elías, con la voz quebrada por la emoción. Camila, agotada pero radiante, miró a su hija con ternura. Acarició la suave piel de la bebé, susurrando palabras de amor mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Elías se inclinó, abrazándolas a ambas, y por un momento, todo el mundo exterior desapareció. Eran una familia. Horas después, cuando Camila descansaba con la bebé en sus brazos, Elías salió del cuarto para tomar aire. A pesar de la alegría que sentía, sabía que el trabajo seguía esperando. El local estaba casi listo para la inauguración, pero aún quedaban algunos detalles por resolver. Mientras miraba por la ventana del hospital, pensó en su padre, en todo lo que había dejado atrás, y en cómo el destino los había llevado a ese momento. La pelea con su familia, las puertas cerradas, las luchas diarias, todo había valido la pena por llegar a donde estaban ahora. Sin embargo, la sombra de su padre seguía presente, aunque distante. Sabía que Carlos había intentado todo para hacerles la vida imposible. Pero lo que no había podido prever era que el amor que compartía con Camila era mucho más fuerte que cualquier influencia o poder que su padre pudiera ejercer. Pero la duda seguía latente, ¿estaba realmente libre de su familia? Unos días después del nacimiento de su hija, a quien llamaron Sofía, la inauguración del local finalmente llegó. Camila,
aún recuperándose, se encargó de supervisar los últimos detalles desde la distancia, mientras Elías y algunos amigos cercanos ayudaban a preparar todo. Había globos, flores y un cartel sencillo pero significativo en la entrada: Pasteles Sofía. El día de la apertura fue un éxito. Los vecinos del barrio, los clientes habituales que habían probado los pasteles antes, y algunos nuevos curiosos entraron en el pequeño local, atraídos por el delicioso aroma y el ambiente acogedor. Elías y Camila no podían creerlo. Después de meses de sacrificio, trabajo duro y obstáculos, su sueño finalmente se había hecho realidad. Sin embargo, en medio de la alegría y el bullicio de la inauguración, Elías notó una figura conocida entre los clientes que entraban. Carlos, su padre, había llegado. Elías sintió un nudo en el estómago. No sabía qué esperar de él. Hacía meses que no tenían contacto, y la última vez que hablaron, las cosas no terminaron bien. Carlos, vestido con su traje impecable, se acercó lentamente al mostrador, donde Elías lo esperaba, con el rostro serio. «Elías», dijo Carlos con una voz que parecía menos autoritaria de lo habitual. «Quería ver cómo te estaba yendo». Elías lo miró, sin saber si su padre venía con buenas intenciones o si era solo otra estrategia para hacerle sentir que había fallado. «Estamos bien, papá», respondió Elías con calma, aunque en su interior, las emociones se agitaban. «No necesito tu aprobación». Carlos lo observó por un momento, y en sus ojos, por primera vez, Elías vio algo que no esperaba: cansancio. Su padre, el hombre que siempre había sido la figura de poder inquebrantable, parecía más viejo, más vulnerable. «Y no vine por eso», dijo Carlos, respirando profundamente. «Vine porque he estado pensando. Quizás me equivoqué. No esperaba que llegaras tan lejos y nosotros». Elías no sabía qué decir. Las palabras de su padre lo dejaron atónito. Durante tanto tiempo había luchado por demostrar que podía hacerlo solo, sin depender de la fortuna familiar, y ahora, frente a él, su padre parecía dispuesto a reconocerlo. «No te equivoques, Elías», continuó Carlos. «Sigo creyendo que este no es el camino que debería haber tomado». Pero, su voz se suavizó, algo que Elías nunca había oído en él: «No puedo ignorar lo que has logrado. Yo vine a felicitarte, a pesar de todo». Elías, aún en estado de shock, asintió lentamente. «Y gracias, papá», respondió, sin saber qué más decir. Carlos se quedó unos segundos más, como si quisiera decir algo más, pero al final, se dio la vuelta y salió del local sin mirar atrás. Elías lo observó marcharse, y una sensación de alivio, mezclada con confusión, lo invadió. Tal vez no era el final de sus problemas con su padre, pero al menos, por primera vez, había un atisbo de reconciliación, aunque pequeño. Cuando Elías regresó al lado de Camila, ella le sonrió, sosteniendo a Sofía en sus brazos. «¿Qué pasó?», preguntó, notando la expresión en su rostro. «Mi padre vino para felicitarnos», respondió Elías, aún incrédulo. Camila lo miró sorprendida, pero no dijo nada más. Solo le extendió la mano, y mientras él tomaba a su pequeña hija entre sus brazos, supo que, pase lo que pase, ya nada podría separarlos. Habían construido algo real, algo propio. El sol de la mañana entraba suavemente por las ventanas del pequeño local de pasteles, iluminando las vitrinas llenas de deliciosas creaciones que habían hecho que Pasteles Sofía se convirtiera en un éxito en la ciudad. Era un día normal, pero para Elías y Camila, cada día en ese espacio era un recordatorio de todo lo que habían logrado, juntos, contra todo pronóstico. Sofía, que ahora tenía algunos meses de vida, se encontraba en una cuna improvisada en la parte trasera del local, riendo mientras jugaba con un pequeño peluche. Camila, con una mirada de amor y serenidad, trabajaba en la cocina, decorando cuidadosamente un pastel especial para un cliente frecuente. Elías estaba en el mostrador, atendiendo a los clientes con una sonrisa que reflejaba más que solo satisfacción por el negocio. Reflejaba paz, una paz que no había sentido en mucho tiempo. Después de todo lo que habían pasado, desde las amenazas de su padre hasta los momentos de desesperación cuando parecía que nada iba a funcionar, habían llegado a este punto. Se miraban y sonreían, sabiendo que lo más importante no era el éxito del negocio, sino el hecho de que habían construido algo real, algo que nadie podía quitarles: una familia, un hogar y un futuro lleno de promesas. Esa tarde, cuando el flujo de clientes comenzó a disminuir, Camila se sentó junto a Elías, acariciando la pequeña mano de Sofía, que dormía tranquilamente. «¿Te acuerdas de los primeros días?», preguntó Camila, con una sonrisa nostálgica. «Todo parecía tan incierto, y ahora, mira dónde estamos». Elías asintió, recordando con claridad esos días llenos de incertidumbre. Habían tenido tantas dudas, tantas noches de insomnio preguntándose si realmente podrían lograrlo.
Pero también recordaba las pequeñas victorias, los momentos en que habían sentido que estaban avanzando, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Y no fue fácil, pero valió la pena, respondió Elías, tomando la mano de Camila. Cada sacrificio, cada obstáculo, todo nos trajo aquí. Camila lo miró, viendo en sus ojos la misma fuerza y determinación que la habían conquistado desde el principio. A pesar de todo lo que habían perdido por desafiar a su familia, nunca se arrepintió de su elección. Había elegido el amor, y ese amor los había sostenido en los momentos más oscuros. A veces pienso en cómo habrían sido las cosas si hubiéramos cedido, dijo Camila, con un toque de reflexión en su voz. Si hubieras hecho lo que tu padre quería, si yo hubiera dejado que la presión nos separara. Elías sacudió la cabeza suavemente. No podemos vivir pensando en lo que pudo haber sido. Todo lo que hemos pasado nos ha traído aquí, y no cambiaría nada de lo que tenemos. Mira a Sofía, dijo, señalando a su pequeña hija. Ella es la prueba de que cada decisión fue la correcta. El silencio que siguió fue uno de paz, de una profunda comprensión entre ambos. Sabían que su camino no había sido el más fácil, pero había sido el suyo, el que eligieron juntos. De repente, la puerta del local se abrió suavemente, y ambos levantaron la vista para ver a Carlos, el padre de Elías, entrar con paso lento. La tensión, que antes habría sido palpable en su presencia, ahora no estaba allí. En su rostro, se podía ver que algo había cambiado en él también. No era el mismo hombre que había tratado de controlar la vida de su hijo, de imponerle sus deseos. Carlos se acercó al mostrador, mirando alrededor del local. Sus ojos se detuvieron en Sofía, que seguía durmiendo plácidamente. Es hermosa, dijo Carlos en voz baja, rompiendo el silencio. Se parece a su madre. Elías intercambió una mirada rápida con Camila antes de asentir. Sabía que las palabras de su padre no eran solo un cumplido, eran un reconocimiento, algo que nunca había esperado escuchar. Y gracias, papá, dijo Elías, acercándose a él. Carlos respiró profundamente, como si estuviera luchando con algo que había guardado durante mucho tiempo. Finalmente, lo soltó. Me equivoqué, Elías. Me equivoqué en tantas cosas, dijo con un tono de vulnerabilidad que jamás había mostrado. Pensé que lo que te ofrecía era lo mejor para ti, pero estaba cegado por mi propio orgullo. Ver lo que has construido aquí, tu familia, este negocio, me hace darme cuenta de que no siempre el dinero o el poder son lo más importante. Elías sintió que algo pesado se levantaba de su pecho. Había esperado tanto tiempo para escuchar esas palabras, y aunque no creía que todo pudiera arreglarse de inmediato, era un paso. Un paso hacia algo mejor. Lo único que siempre quise fue ser feliz con Camila y con mi hija, respondió Elías, con la voz suave pero llena de convicción. Quería que vieras eso, que lo entendieras. Carlos asintió lentamente, mirando a su hijo con una mezcla de arrepentimiento y respeto. Y lo veo ahora. Y lamento haberte puesto en la posición en la que te puse. No estoy aquí para pedirte nada, solo para decirte que estoy orgulloso de lo que has logrado. Elías sintió las lágrimas acumularse en sus ojos, pero se las tragó, manteniéndose firme. Extendió la mano hacia su padre, quien, después de un segundo de duda, la tomó. El gesto, aunque simple, era el comienzo de algo nuevo. Camila, observando la escena, sintió una paz que no había sentido antes. Sabía que Elías había cargado con el peso de la desaprobación de su padre durante tanto tiempo, y ver esa reconciliación, aunque pequeña, era un cierre necesario para ambos. Después de que Carlos se fue, el local volvió a llenarse de silencio, pero esta vez, era un silencio lleno de esperanza. Había un nuevo comienzo, no solo para Elías y Camila, sino también para la relación con la familia que él había dejado atrás. ¿Crees que las cosas cambien de ahora en adelante?, preguntó Camila, mientras acunaba a Sofía en sus brazos. Elías la miró, reflexionando por un momento. No lo sé, respondió con honestidad. Pero lo importante es que estamos bien, y eso no cambiará. Todo lo demás vendrá con el tiempo. Camila sonrió, apoyando su cabeza en el hombro de Elías mientras observaban el atardecer por la ventana. Habían comenzado con nada, enfrentando la adversidad más grande que podían imaginar, pero habían triunfado, no porque buscaran riqueza o éxito, sino porque lo habían hecho juntos, desde el amor y la confianza mutua. Y en ese momento, mientras sostenían a su hija y se sentaban en su pequeño negocio, supieron que el verdadero éxito no era material, sino la familia que habían construido.
Una familia que, contra todo pronóstico, floreció, demostrando que el amor y la perseverancia pueden conquistar incluso los desafíos más grandes. El futuro era incierto, pero Elías y Camila sabían que, pase lo que pase, seguirían adelante, siempre juntos. Y esa era la victoria más grande de todas. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.